Vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo los lunes. La semana anterior no pude estar, me tocó viajar por motivos de estudios, pero gracias al Señor podemos estar hoy nuevamente aquí. Y estamos considerando el tema, cada semana, cada lunes hemos estado considerando el tema de la iglesia, ¿verdad? No nos hemos olvidado de eso, no estamos considerando el tema de la iglesia. Y la pregunta enfática que hemos hecho es, ¿por qué es importante? Eso es lo que hemos estado respondiendo cada semana, la iglesia, por qué es importante. Y hace 15 días, en este caso, estuvimos hablando de las actividades en la iglesia local. Y dijimos que dentro de la escritura encontrábamos que había 5 actividades que la iglesia local debía de llevar a cabo. La última vez consideramos 2, hoy vamos a considerar 2 más, y la quinta la vamos a dejar para la siguiente semana, haciendo una recopilación de todo lo que hemos visto. Entonces, las actividades de la iglesia local, esta sería la segunda parte en esta exposición de este tema, ¿no? Vamos a Juan 4:23. Juan 4:23. Dice el Señor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son las verdaderas actividades bíblicas de la iglesia local? ¿Cuáles son esas actividades que el Señor llama a su iglesia y que no deben de faltar en un contexto de una iglesia local? Bueno, según las escrituras, Juan 4:23. Según las escrituras, la iglesia debe reunirse para glorificar a Cristo, buscando la verdad, la unidad, la pureza o santidad. Y el énfasis que hemos hecho en estas últimas semanas es que esta adoración que le presentamos al Señor y que Él nos demanda, se debe estar centrada por lo menos en 5 actividades sencillas. ¿Cuáles son esas actividades sencillas? La primera es, la iglesia adora a través de la palabra de Dios. Eso estuvimos viendo la semana anterior, hace 15 días. La iglesia adora a través de la predicación de la palabra, es lo que estuvimos viendo. Lo segundo es, la iglesia adora a través de la oración. ¿Ok? Entonces estuvimos viendo también cómo la iglesia adora a través de la oración. El énfasis de lo que estuvimos mencionando es, no pensemos cuando hablamos de adoración a Dios solamente en los cánticos. Todo lo que hacemos es parte de nuestra adoración a Dios. De hecho, hemos sido creados para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y por eso hemos hecho énfasis en que la iglesia adora a Dios a través de su palabra, a través de la predicación. La iglesia adora a Dios a través de la oración. Y hoy vamos a ver 2 más. La iglesia adora a Dios a través del compañerismo. Y también la iglesia adora a Dios a través de las ordenanzas. Entonces vamos a enfocarnos hoy en esas 2. Y la quinta, que es la iglesia adora a Dios a través del cántico, la veremos Dios mediante la siguiente semana. ¿A qué nos referimos? Y déjenme recordar brevemente, cuando dijimos que la iglesia adora a través de la predicación de la palabra, ¿qué fue lo que mencionamos en ese tiempo, en esa semana? Bueno, la iglesia debe aprender a darle la centralidad e importancia a la predicación de la palabra. Eso es algo que debemos de aprender, debemos desarrollar como iglesia local. La palabra de Dios debe tener una centralidad en la iglesia porque es la parte más importante de nuestra adoración pública. Es Dios hablando a los hombres a través de su palabra, es Dios dándose a conocer, es Dios animando, exhortando, consolando. ¿A través de qué? A través de la predicación de su verdad. La predicación, ¿qué es lo que hace? La predicación exhibe la gloria de Dios y eso es el medio principal que Dios ha elegido para salvar a los perdidos. ¿Cómo el Señor va a salvar a los perdidos? Pues precisamente a través de la predicación de su palabra. ¿Cómo nos salvó a nosotros? Pues a través de la predicación del Evangelio. Y eso debe tener un punto central en la iglesia. Y a su vez esta predicación de la palabra también permite que los santos, aquellos que el Señor ya ha salvado, pues sean santificados por su verdad. Entonces, una predicación profunda siempre va a resultar en una adoración profunda. Si hay una predicación de la palabra profunda, esto va a resultar en una adoración profunda. Si hay una predicación superficial, esto va a resultar en una adoración superficial. ¿Y qué es lo que no queremos?
Una predicación profunda siempre va a resultar en una adoración profunda. Entonces hablamos de que la iglesia adora a través de la predicación de la palabra. También dijimos que la iglesia adora a través de la oración. ¿Ok? ¿Recuerdan? Y dijimos que había por lo menos 4 características que debemos de tener cuando venimos y oramos al Señor. La primera es que debe estar en nuestras mentes, en nuestro corazón, que la única y absoluta forma de acercarnos a Dios por medio de oración es a través de Jesucristo. No hay otra forma de que podamos acercarnos a Dios en oración si no es por medio de la fe en su obra redentora. Dios no nos acepta por nuestras obras, Dios no nos acepta por nuestra tradición, Dios no nos acepta por nuestra religión. Dios solo nos recibe y nos acepta es en Cristo Jesús. Entonces, cuando venimos en oración al Señor, no venimos en nombre propio, sino que venimos en el nombre del Señor. Él es nuestro mediador. Cuando venimos a orar a Él, no venimos con nuestras propias justicias, como el fariseo, que decía, yo no soy como ese pecador. Yo he hecho esto, yo he hecho lo acá. No venimos así delante de Dios. Venimos como el publicano que decía, Señor, sé propicio de mí. Entonces, cuando venimos a orar al Señor, venimos siempre conscientes de que es la única forma en la que podemos acercarnos a Él, es por medio de la fe en Jesucristo. Lo segundo que decíamos cuando hablamos de orar, es que debemos acercarnos al Señor en oración con la actitud correcta. Cuando oramos, no oramos para los hombres, o por lo menos no deberíamos orar para los hombres. Porque al final, quien conoce el corazón es Dios. Él sabe si las palabras que estoy pronunciando, si lo que estoy pensando, lo que voy a decir es verdad o no es verdad. Por lo tanto, yo debo examinar mi actitud cuando vengo en oración delante de Él. ¿En verdad es lo que quiero decir al Señor? Debo de examinar mi actitud, debo venir con la actitud correcta. Lo tercero que decíamos con respecto a la oración es que debemos de ser conscientes de que Dios nos va a hablar solamente a través de su palabra. Había un predicador que decía, ¿usted quiere que Dios le hable en voz alta, en una voz audible? La respuesta que daba él mismo es, bueno, lea la Biblia en voz alta. ¿Ok? Dios nos va a hablar en su palabra, Dios nos va a responder a través de su palabra. Es la forma como Él ha determinado responder a nuestras oraciones. Y esta oración es en doble vía. Nosotros oramos al Señor a través del medio de gracia de la oración y Él nos responde a través de su palabra. No es, ustedes pónganse a pensar, si usted conversa con alguien y usted está que habla y habla, la otra persona está mirando a otro lado, no le responde. Eso no es una conversación, ¿verdad? Y probablemente uno se va a sentir muy mal. Cuando hablamos de la oración es lo mismo. Yo me acerco al Señor a través de la oración, Él me escucha por medio de Cristo Jesús y Él me responde también por medio de su palabra y se convierte en una comunicación, en una comunión. Eso es lo que dijimos, estoy haciendo un resumen de lo que ya vimos con respecto a la predicación de su palabra y con respecto a la oración. Una pregunta, varón. Ok. Las dos preguntas, me dice 3 y 4, ¿cuáles son? Las que vamos a ver hoy. Sí, la que va a dar hoy. Oh, ya. Adoramos a Dios por medio del compañerismo y adoramos a Dios por medio de las ordenanzas. ¿Ok? Entonces vamos entrando ya al tema por medio de las ordenanzas. ¿Ok? Entonces, la iglesia adora a Dios por medio del compañerismo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el compañerismo cristiano es mencionado claramente a lo largo siempre de las Escrituras y particularmente en el libro de Hechos es una de las actividades principales que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva evidencia en las Escrituras un compañerismo continuo y permanente. En la Biblia no encontramos llaneros solitarios luchando solos, encontramos iglesias, grupos de creyentes a los cuales el Señor les habla, les llama. Las cartas están dirigidas a grupos de creyentes. Colosenses, Filipenses, los Efesios, los Romanos, eran grupos de creyentes. Y aunque hay cartas dirigidas a hombres de manera individual, eran cartas también a una iglesia en particular.
Entonces, la iglesia adora a Dios por medio del compañerismo. Es decir, si no hay compañerismo en una iglesia, no estamos adorando a Dios de manera correcta. Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de eso ya hablamos en la predicación, y luego dice, ¿en qué más perseveraban? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué cosas perseveraba la iglesia primitiva? Bueno, aquí nos menciona, y una de las que estamos hablando es en la comunión unos con otros. Y eso es relevante también para nuestra práctica. Si esta iglesia que el Señor empezó a levantar desde aquellos tiempos tenía esta práctica y adoraba a Dios a través de la comunión unos con otros, ¿quiénes somos nosotros en este tiempo para decir, no, eso no es algo que debo de hacer? Entonces debemos de considerarlo. La iglesia adora a Dios por medio del compañerismo. Veamos otro texto, el mismo en Hechos 4, más adelante, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué vemos en ese texto? Pues compañerismo. Una iglesia unida, dice que habían creído, eran de un corazón y un alma. Es decir, estaban en acuerdo, estaban caminando juntos, estaban perseverando juntos, no estaban luchando solos. Ninguno desea hacer suyo propio de lo que tenía, incluso ellos vivían en un contexto probablemente de necesidades, en otro contexto de persecución. Entonces, evidentemente, ante las necesidades de uno, el que quizás tenía un poco más, ayudaba y compartía. Entonces vivían de esa manera, porque estaban unidos, había un compañerismo, adoraban a Dios a través de ese compañerismo. Tenían las cosas en común. Entonces, veamos otro texto, 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Normalmente, y una de las cosas por las cuales Pablo escribe a la iglesia de Corintios era precisamente porque en esa iglesia había divisiones. Y es lo que va a desarrollar más adelante el apóstol Pablo. Pero ¿cómo evitas la división en una iglesia? ¿O cómo evitas los grupos particulares? Bueno, cuando todos estamos con una misma mente, con un mismo parecer, cuando todos estamos en un mismo propósito, conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que debemos estar conscientes. De esa forma también adoramos a Dios. El Señor nos llama a que le adoremos de esa manera también. Entonces, el compañerismo que estamos hablando, este compañerismo bíblico, que lo vemos en las Escrituras, es uno de los medios que el Espíritu Santo utiliza para ministrar las necesidades o para ministrar a los santos. ¿Cómo el Espíritu Santo usa eso? Bueno, el compañerismo ministra las necesidades de los santos a través de la interacción entre creyentes, a través de la comunión unos con otros, porque cada creyente, como veremos luego, tiene el Espíritu Santo. Cuando un creyente comparte con otro, cuando tienen esa comunión y ese compañerismo, es Dios mismo a través de su Espíritu ministrando sus necesidades, ministrando lo que Él necesita el uno y lo que le falta al otro. Es el Espíritu ministrando a un creyente por medio de otro creyente. Aclaro también que cuando hablo de ministración, no me refiero a alguna experiencia mística o sensorial, no me estoy refiriendo a eso. Cuando hablamos de ministración, nos estamos refiriendo precisamente al hecho del servicio que damos a otro a través de los dones que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu. Cada uno tiene dones diferentes en la gracia del Señor. Todo verdadero creyente tiene algún don que dar al otro. Y ministramos, servimos con eso a otros creyentes con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso se ve en el contexto de la iglesia. El Espíritu Santo vive dentro de los creyentes y es lo que afirma la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y Efesios 1:13 también afirma lo mismo. En Él, refiriéndose a Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Entonces, lo que vemos en estos textos es que cada creyente que el Señor ha salvado por su gracia, tiene y mora en él el Espíritu Santo. Está sellado. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que mora en el creyente nos ayuda a desarrollar el compañerismo, nos ayuda a santificarnos los unos a los otros, nos ayuda a perseverar unos con otros. Ese Espíritu Santo es el que nos insta al querer y al hacer. Amén. Por lo tanto, el amor que los cristianos tienen por Dios y el amor que los cristianos tienen por su prójimo sirve para edificar a los santos. ¿Cómo se manifiesta el amor hacia Dios si no lo vemos? Bueno, ese amor hacia Dios se manifiesta a través de aquellos que sí vemos, es decir, a través del compañerismo, a través de conversaciones espirituales que desarrollamos en el contexto de la iglesia. A Dios no lo ha visto jamás, ¿verdad? Es lo que afirma la Escritura. Pero Él mora en otros creyentes. Él mora en su pueblo. Y a ellos nos ha llamado el Señor a amar. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza es la primera parte de la tabla de la ley. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos es la segunda parte de la tabla de la ley. Son los dos mandamientos resumidos del Señor. Entonces, esto se manifiesta a través del compañerismo. En este sentido, el compañerismo es un medio de gracia y la iglesia no debe descuidar el compañerismo. Y si lo estamos desarrollando, pues debemos afirmarlo más. Por lo tanto, pensemos en la siguiente escena. Tengamos en mente la siguiente escena. Imaginemos que usted quiere realizar una parrillada en su casa. No sé cuántos tienen esa práctica, ¿no? Pero imaginemos que usted quiere realizar una parrillada en su casa y usted tiene 2 fogones para ese propósito. En el primer fogón usted pone un tizón de carbón, lo ubica allí y lo enciende rápidamente con fuego. En el segundo fogón usted toma un conjunto de tizones y los ubica dentro. Quizás le tome un poco más de tiempo encenderlos, pero al final logra encender el fuego. Tiene los 2 fogones, uno con un tizón y uno con un grupo de tizones de carbón. La pregunta es, ¿cuál de los 2 fogones servirá para el propósito? El segundo, el que tiene la mayor cantidad de tizones. ¿Por qué? Porque probablemente ese que está solo, aunque se encendió rápido, se va a apagar también prontamente porque no tiene nadie más que conceda esa combustión que se necesita al estar juntos. ¿Ok? Lo mismo podemos decir con respecto a la iglesia. Necesitamos considerar esto del compañerismo porque es relevante. Si vivimos nuestra vida cristiana de manera individual, sin preocuparnos los unos por los otros, no es la forma como el Señor llama a vivir la vida cristiana. Eclesiastés 4, versículo 9 al 12, Eclesiastés 4, 9 al 12, dice: mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Es Eclesiastés 4, 9 al 12. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La Escritura afirma por todo ella
la necesidad del compañerismo cristiano, y esta como una forma de adorar a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que el compañerismo cristiano a veces parece haber perdido importancia en muchas iglesias. A veces el compañerismo cristiano no es considerado. Muchos creyentes de las iglesias viven vidas individuales y en diferentes lugares donde se congregan, a lo mejor para ellos es suficiente 5 minutos antes del culto y 5 minutos después. Eso es todo. Pero eso no es suficiente. Compañerismo implica estar juntos, llamarnos, visitarnos, preguntar cómo estamos, orar los unos por los otros, preocuparnos por las necesidades de los unos y los otros. A lo mejor alguien no tiene para comer y el otro sí tiene un arroz con que compartir. ¿Cómo sabemos eso? Pues teniendo compañerismo. Es que a veces no hay tiempo, porque uno trabaja, otro hace otro trabajo, y usted sabe que no hay tiempo juntos para estar todos los días en la iglesia. Usted sabe también eso. Exactamente lo que usted menciona es el problema, porque el compañerismo no es solo mientras estamos aquí. El compañerismo es precisamente cuando estamos fuera de aquí. ¿Ok? Y no debemos descuidarlos, no debemos olvidarlo, debemos más bien esforzarnos. Yo entiendo, trabajamos, tenemos horarios diferentes, horarios rotativos, quizás en un caso, tenemos preocupaciones personales, luchas, necesidades, las tenemos. La iglesia primitiva que leímos en el contexto de Hechos, pues tenía muchas más necesidades. Tenían persecución, tenían necesidad quizás de no tener recursos, y por eso recogían ofrendas para llevar de una iglesia a otra iglesia. Eso se ve en el contexto del cristianismo. Pero lo que tenemos que hacer es esforzarnos para seguir el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento. Los verdaderos cristianos se aman los unos a los otros. Ellos aman al Señor. Los verdaderos cristianos aman al Señor. Por lo tanto, desean estar rodeados con otros que aman al Señor. Amén. ¿Con quién nos vamos a rodear sino con aquellos que aman al Señor? Amén. ¿Con quién vamos a tener compañerismo sino con aquellos que estamos en el mismo sentir? Los verdaderos cristianos necesitan del Señor, pero también necesitan de otros que ministren, como ya mencioné, por medio de su Espíritu, también lo que necesitamos. Por tal razón, la iglesia debe preocuparse que en las actividades que realizamos debe existir un verdadero compañerismo espiritual. No solo se trata de estar todos los días, porque podemos estar todos los días aquí o en otro lado, pero aún así no tener compañerismo. Entonces no solo de estar un momento determinado, sino que exista una preocupación genuina los unos por los otros. Y insisto, esta preocupación, este interés, solo procede del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Él ministra nuestros corazones para eso. Él nos capacita para negarnos a nosotros mismos y velar por las necesidades de otros. Él nos capacita para quitarnos la capa y entregársela al que no tiene, para caminar una milla más con aquel que no puede. Juan 13, 34 menciona, 34 y 35, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no dice solo eso, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿Cómo sabemos si somos discípulos del Señor? ¿Cómo se ve si alguien es un discípulo del Señor? Si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35. El mandamiento no es solo amar. La vara es más alta. Es amar como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Con un amor sacrificial. ¿Sí? Negándose a sí mismo, derramando su sangre, dando su vida. Así nos llama a amarnos. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Pues, ¿cómo demostramos si somos sus discípulos, si hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, si somos creyentes? Pues lo demostramos a través del amor hacia otros. Por lo tanto, una característica de una iglesia saludable es caminar conforme a la voluntad del Señor. Además, se predica la palabra, se ora
la iglesia sana fomenta ese desarrollo, ese compañerismo, comparten juntos de manera sincera y continua. Entonces, la iglesia adora a Dios por medio del compañerismo. Esa era la tercera. La cuarta, dijimos que vamos a ver dos en esta noche. La iglesia adora a Dios por medio de las ordenanzas. A la iglesia se le ha encomendado solamente 2 ordenanzas. ¿Cuáles son esas 2 ordenanzas bíblicas? No tenemos más sacramentos que solamente 2. ¿Cuáles son esos? El bautismo y la Santa Cena. Esas son las 2 ordenanzas que el Señor instituyó a la iglesia. No son 5, no son 7, son solo 2. El bautismo es un testimonio público. ¿Pero un testimonio público de qué? El bautismo es un testimonio público de la fe en Cristo. Un testimonio público de aquel que se bautiza, de la fe que ha tenido en Cristo, del arrepentimiento de sus pecados. Es un acto de obediencia al Señor. E incluso, además de todo esto, cuando alguien se bautiza es una forma de predicar el Evangelio de forma visual al público. ¿Por qué? Porque el bautismo muestra la muerte, la sepultura y la resurrección. Aunque el bautismo no es esencial para la salvación, es improbable, y pensemos en esto, el bautismo no es esencial para la salvación, pero aquellos que el Señor salva, los llama, y aquellos que el Señor salva y les concede nacer de nuevo por su gracia, es improbable que no tengan el deseo de querer agradar al Señor con este mandato y de querer cumplir al Señor con este mandato. Naturalmente, aquellos que el Señor salva les da la conciencia de que deben de obedecer este mandato. A veces se escucha la frase, es que no estoy preparado, es que todavía no es el tiempo, es que tengo que dejar de hacer lo de aquí o lo de acá. Cuando alguien ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, naturalmente va a querer obedecer a Dios a través de esta ordenanza. No hay que forzarlo. Hay que enseñarlos y explicarlo a qué se refiere. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El bautismo es una proclamación del Evangelio. Aquel que se bautiza proclama con su bautismo el Evangelio y la obra de Cristo. El bautismo, ¿y cuál es el otro punto? Y la Santa Cena. La Santa Cena. El bautismo es un acto de obediencia que proclama de manera pública a la iglesia y al mundo nuestra fe en Cristo. El bautismo es un sermón visible, demuestra una realidad espiritual, demuestra la muerte de Cristo al pecado, demuestra la resurrección, demuestra todo esto a través del bautismo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, capítulo 13. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. El bautismo es una proclamación del Evangelio al mundo, y aquel que se bautiza realiza esta proclamación a través de la obediencia. Debemos de tener cuidado también como iglesia local en bautizar a cualquier persona. El orden de esta ordenanza es: deben de bautizarse solamente los creyentes. Se deben bautizar los discípulos, esa es la gran comisión. Y hacer discípulos, predica el Evangelio y luego bautízalos. Entonces, la iglesia debe de cuidar, bautizar solo a los verdaderos discípulos, solo a los creyentes. Tenemos que tener cuidado de bautizar por motivos incorrectos. Hay muchos que pueden llegar a bautizarse sin ser creyentes, lo cual es lamentable porque después de un tiempo vuelven a su condición de la cual nunca salieron. ¿Cómo sabemos si alguien ha sido salvado entonces por la gracia de Dios? ¿Cómo sabemos si alguien puede ser bautizado? Bueno, la Biblia nos da respuesta.
Mateo 7, 17. ¿Cómo sabemos si alguien ha sido salvado por la gracia de Dios si no conocemos el corazón? Es verdad, no conocemos el corazón, solo Dios lo conoce, pero también nos da respuesta el Señor. Mateo 7, 17 dice: así que, o así, todo buen árbol que da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos si alguien ha sido salvado por la gracia de Dios? Por los frutos. Si no hay frutos, no hay salvación. Si no hay frutos, no hay nuevo nacimiento. Por lo tanto, aquellos que no han mostrado frutos, evidentemente, deben de considerarse aquellos. Se debe bautizar a los discípulos, a los verdaderos creyentes. Ahora pregunto yo, ¿los frutos en un árbol surgen inmediatamente? No, tiene su tiempo. Toma su tiempo, muy bien. Claro que no. Necesitamos con paciencia seguir amonando el terreno, necesitamos cuidarlo, necesitamos trabajar arando, necesitamos preparar todo aquello a través del discipulado. En aquellos que dicen que han creído al Señor hay que discipularlo para ver su fe, para ver su fruto, y luego de que vemos su fruto, luego de un tiempo, entonces podemos dar testimonio como iglesia: al Señor le ha salvado. Ahora, evidentemente no conocemos el corazón, pero es preferible esperar un tiempo para ver el fruto a bautizar a alguien que no es creyente. Y esa es una responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe ver eso. La iglesia adora al Señor por medio de la ordenanza del bautismo, por medio de su ejecución y por medio de cuidar quienes se bautizan. La iglesia adora al Señor también a través de la cena del Señor. ¿Cómo adoramos al Señor también? A través de la cena. ¿Qué es la cena? La Santa Cena es un recordatorio de la muerte de Cristo, al igual que el bautismo. La cena del Señor también es un sermón visible. Aquellos que están siendo testigos de la cena del Señor, eso les sirve como un testimonio, les sirve como un testimonio público, es como una predicación, es como un sermón. La cena del Señor tiene todas esas características. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo es esta ordenanza? Hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23 al 26. La cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Jesucristo. Pero además de ser un recordatorio de la muerte de Jesucristo, pensemos también que la cena es una muestra de nuestra comunión espiritual con Cristo. Pero no solo con Cristo. La cena es una muestra de nuestra comunión con Cristo, pero también una muestra de nuestra comunión con el pueblo. Porque la cena no se la hace solo. No cenamos solos. Cenamos en comunión con el pueblo de Dios. Es una muestra de comunión los unos con los otros. Eso significa o ilustra: Cristo tiene comunión con su pueblo y está unido a su pueblo. La iglesia es ese pueblo que está unido a Cristo. Nos muestra esa comunión. El pan y el vino ilustran cómo el pueblo de Dios está unido y tiene compañerismo con Cristo por medio de la fe y entre ellos, entre sí. Piensa en su cuerpo. ¿Usted hoy trajo todo su cuerpo aquí o dejó alguna parte en la casa? Aunque quisiera, no pudiera, ¿no? Probablemente dolería, ¿no? Entonces,
El cuerpo está unido. Evidentemente hay una comunión en el pueblo de Dios de la misma manera. Entonces, la iglesia adora a Dios a través de estas 4 maneras que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles son las que hemos visto? La iglesia adora a Dios a través de la predicación de la palabra. La iglesia adora a Dios a través de la oración. La iglesia adora a Dios a través de la comunión o el compañerismo. La iglesia adora a Dios a través de las ordenanzas. Pero déjenme terminar con unas aplicaciones finales. Debemos examinar como iglesia si las actividades que estamos llevando a cabo se encuentran dentro de estos parámetros. Es nuestra responsabilidad. La Biblia es la regla, el parámetro. Nosotros tenemos que medir si estamos de acuerdo a esa regla. Si esto es lo que debemos hacer como iglesia, debemos fomentar eso. Debemos esforzarnos en la predicación, debemos esforzarnos en la oración, debemos esforzarnos en el compañerismo, debemos esforzarnos en llevar a cabo bien las ordenanzas. De esa forma adoramos a Dios. Y en aquello que no estamos haciendo bien, pues rectificar. De nada sirve tener muchas actividades si no tenemos estas actividades básicas que Dios dice en su palabra. Pero también déjeme dirigir unas palabras hacia alguien, el Señor conoce, a lo mejor se encuentra presentando una oración individual sin conocer a Cristo. A lo mejor tiene una idea de Dios que no es el Dios de la Biblia. A lo mejor se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza y piensa que está bien con Dios, pero no le conoce. No ha conocido a Cristo para salvación, no ha conocido el Evangelio o no ha entendido el Evangelio. Pues déjenme decirles que sin el Evangelio no hay salvación. La vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, son ese Evangelio que necesitamos creer y confiar para salvación. Y el Señor aplica por medio de su Espíritu ese Evangelio. Dejamos de confiar en nuestras propias obras y nos volvemos a Cristo y confiamos en Él. Confiamos en su Evangelio. Si alguien aquí no ha confiado en su Evangelio, pues el Señor le llama a que pueda creer en verdad. El Espíritu Santo no mora en aquellos que no creen en Él. El Espíritu Santo no mora en aquellos que no han nacido de nuevo. Pero hoy puede ser el día en que el Señor les salve si pone su confianza en Cristo Jesús. Aleluya. Que el Señor conceda esa gracia a quien la necesite. Dios lo sabe. Y su Espíritu actúa y aplica su palabra en cada corazón. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros, oh Dios. Pensar en tu adoración es un terreno santo, porque tú eres un Dios santo. No podemos acercarnos a ti, a adorarte de una manera incorrecta, porque tú has determinado en tu palabra cómo debemos de hacerlo. Ayúdanos a estar conscientes de lo que tú nos llamas a hacer para adorarte, a esforzarnos como individuos, como iglesia, como comunidad, a hacer tu voluntad en las formas que tú has determinado que debemos adorarte. Ayúdanos, oh Señor, te lo rogamos y te pedimos por aquellos que quizás no conozcan al Señor en este lugar. Tú lo sabes. Transforma el corazón como solo tú lo puedes hacer por medio de tu Evangelio. Concede la fe, concede el arrepentimiento, concede salvación, oh Señor, a quien lo necesite. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.